Existe una parte de ti que nunca has visto. Conoce el Self de Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que aún no conoces? Una parte de tu mente que guarda secretos profundos, miedos ocultos, y también la clave de tu verdadera fuerza. Esa parte tiene un nombre: el Self, el centro de tu psique. Según Carl Jung. En el video de hoy, exploraremos cómo el Self es la esencia de tu totalidad, la unión de lo consciente y lo inconsciente, y cómo este descubrimiento puede transformar tu vida para siempre. Prepárate para sumergirte en un viaje de autoconocimiento, equilibrio emocional y crecimiento personal que cambiará la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. Así que quédate conmigo hasta el final y comienza ahora mismo tu transformación. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, ¿por qué me está pasando esto otra vez? Puede ser el mismo tipo de relación que termina igual. Puede ser esa sensación de fracaso que aparece, aunque todo parezca ir bien. Puede ser un patrón invisible, como si la vida te empujara al mismo lugar, una y otra vez. Carl Jung llamaba a esto repetición inconsciente, un ciclo donde el dolor se oculta, pero nunca desaparece, donde los traumas no tratados moldean decisiones, donde las sombras ignoradas se convierten en monstruos internos que sabotean tu camino. Y aquí está lo más aterrador: la mayoría de las cosas que controlan tu vida, ni siquiera te das cuenta. Están escondidas en la oscuridad de tu mente, en lo que Jung llamaba inconsciente. Imagina tu mente como un enorme teatro. Frente al escenario está tu yo consciente, tus pensamientos lógicos, tus intenciones, tu voluntad. Pero detrás del telón, en los bastidores, hay un elenco entero de personajes que no ves, emociones negadas, miedos antiguos, recuerdos sin resolver. Y son esos personajes invisibles quienes, sin que te des cuenta, toman decisiones por ti. Te atraen hacia situaciones similares. Ellos eligen con quién te relacionas. Moldean tus comportamientos repetitivos. Jung decía, mientras no hagas consciente lo que está inconsciente, eso dirigirá tu vida. Y tú lo llamarás destino. ¿Suena radical? Porque lo es. Pero mira tu propia vida. ¿Cuántas decisiones has tomado por impulso, sin saber por qué? ¿Cuántas veces te has visto en situaciones conocidas, aunque prometiste a ti mismo que nunca más harías eso? Eso es justo de lo que Jung habla. No se trata de culpar al pasado, sino de reconocerlo, de aceptar que hay fuerzas dentro de nosotros más antiguas que nuestra memoria. Fuerzas que llevamos desde la infancia y que quizá ni siquiera son nuestras, sino de nuestros padres, abuelos, de la cultura en la que crecimos. Jung no veía el dolor como enemigo, lo veía como mensajero. El dolor no aparece por casualidad, surge para llamar tu atención, para mostrar que algo está fuera de lugar, que algo necesita ser visto, que algo necesita ser sanado. Pero la mayoría de nosotros huye del dolor, evita, entierra, finge que ya pasó, trata de olvidar, y es en ese olvido donde empieza la repetición, porque lo que no se resuelve, se repite. Puedes cambiar de ciudad, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, pero si no cambias lo que está dentro de ti, los mismos patrones te acompañarán, porque el problema no está afuera, está adentro. Y esta es la clave que Jung nos ofrece. La única forma de romper un ciclo es hacerlo consciente. Es traer a la luz lo que estaba escondido. Es mirar hacia adentro con brutal honestidad, con coraje, con presencia. ¿Es fácil? Para nada. Es uno de los caminos más difíciles que alguien puede elegir, pero también es el único camino real hacia la libertad. Cuando empiezas a observar tus comportamientos con atención, cuando notas tus reacciones emocionales, cuando te preguntas,
¿Por qué esto me afecta tanto? Estás dando los primeros pasos hacia la conciencia, y mientras más luz arrojas sobre las sombras, más poder tienes para cambiar tu destino. Jung no hablaba de autoayuda rápida, hablaba de inmersiones profundas, de atravesar el inconsciente como quien entra a un bosque oscuro, y allí dentro, encontrar partes de ti que estaban olvidadas, heridas, frágiles, asustadas, pero vivas. No necesitas ser esclavo de tu historia, puedes reescribir el guión, pero para eso, primero debes reconocer que estás atrapado en él. Quizá hoy sea el momento en que dejes de huir y comiences a mirar hacia adentro, no con miedo, sino con respeto, porque hay sabiduría en tu dolor, hay un llamado en tu repetición, y hay una verdad que solo puede encontrarse en tu sombra. Imagina intentar pilotar un barco con los ojos vendados. Tomas el timón, sientes el viento, pero no tienes idea hacia dónde vas. A veces, incluso crees que tienes el control, pero en realidad, estás siendo llevado por corrientes que ni siquiera sabes que existen. Así es como la mayoría de nosotros vivimos, guiados por un piloto oculto, el inconsciente. Para Jung, el inconsciente no es solo un vertedero donde tiramos recuerdos malos o traumas. Es un campo vasto, vivo, lleno de símbolos, imágenes y fuerzas que moldean nuestra existencia. Guarda todo lo que has sentido, deseado, temido o reprimido. Todo lo que no quisiste mirar, pero que nunca dejó de existir. Y aquí está la parte más impresionante. El inconsciente no es pasivo, actúa, influye, elige, incluso cuando crees que estás decidiendo conscientemente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas te irritan tanto, aunque no haya una razón clara? ¿O por qué siempre te atrae el mismo tipo de persona, aunque sepas que te vas a lastimar? ¿Has tenido un sueño extraño que te dejó inquieto todo el día, pero que no lograste entender? Todo esto son expresiones del inconsciente intentando comunicarse. Jung decía que el inconsciente no habla con palabras, habla con imágenes, símbolos, patrones, comportamientos y sueños. Es como si fuera otro idioma, un idioma del alma, que necesitas aprender a descifrar. Y si no lo aprendes, grita. Muchas enfermedades, ansiedades y compulsiones que enfrentamos no son solo cuestiones biológicas o químicas, son expresiones psíquicas, son síntomas del inconsciente clamando por atención. Piensa en esto. Cuando una parte de ti es ignorada por mucho tiempo, empieza a sabotear tu vida para ser escuchada. Por eso, muchas veces nos autosaboteamos. No porque seamos débiles o tontos, sino porque hay algo dentro de nosotros que pide ser reconocido, algo que necesita ser curado, no silenciado. Pero tenemos miedo de lo que encontraremos ahí dentro, porque el inconsciente también guarda lo que negamos ser. Guarda el lado oscuro de nuestra personalidad, el egoísmo, la ira, la envidia, la codicia. Jung llamó a esto la sombra. La sombra es todo aquello que no quieres admitir que existe en ti, pero irónicamente, es justamente ella la que tiene el mayor poder sobre tu vida. Hasta que hagas consciente tu sombra, ella dirigirá tu vida, y tú la llamarás destino. Esta es una de las frases más fuertes de Jung, porque nos obliga a mirar hacia adentro, no con culpa sino con responsabilidad, no para juzgar, sino para comprender. No eres solo lo que muestras en tu Instagram. No eres solo tus cualidades. Eres luz y sombra. Eres razón e impulso. Eres amor y miedo. Y mientras sigas negando esas partes de ti mismo, ellas encontrarán formas distorsionadas de aparecer. Jung no proponía combatir la sombra, proponía integrarla, aprender de ella, iluminarla, porque solo así pierde el poder de controlarnos. ¿Y cómo se hace esto? Empieza con la escucha, escuchar tus sentimientos más incómodos,
observar tus reacciones más intensas, entender lo que está detrás de tus repeticiones, prestar atención a tus sueños y, sobre todo, tener humildad para reconocer que no eres un ser totalmente consciente, eres un misterio en constante descubrimiento. Jung también desarrolló una técnica llamada imaginación activa, donde el paciente dialoga conscientemente con las imágenes del inconsciente. Es como entrar en contacto con personajes internos y escuchar lo que tienen que decir. ¿Parece locura? Tal vez. Pero funciona, porque nuestra mente no está hecha solo de lógica, está hecha de simbolismo, emoción, arquetipos y mitos. Y muchas veces la cura sucede más por medio de la escucha sensible que del análisis racional. Quizá tu inconsciente te está intentando decir algo desde hace mucho tiempo. Quizá esa ansiedad que insiste en aparecer no es una enfermedad, sino una señal de que hay algo que necesitas enfrentar, algo que necesitas entender y algo que necesitas soltar. Y cuanto más resistes, más presión ejerce. El inconsciente no se rinde. Repetirá el mismo patrón, pondrá a las mismas personas en tu camino, causará los mismos dolores, hasta que finalmente prestes atención. Pero hay algo bello en esto, porque detrás de cada síntoma hay un intento de cura. El inconsciente no quiere destruirte, quiere hacerte completo, y ser completo para Jung era el verdadero sentido de la vida. Integrar lo que está dentro de nosotros, traer a la luz todo lo que estaba escondido, unir razón y emoción, fuerza y vulnerabilidad, luz y sombra. Convertirte en quien realmente eres. ¿Tienes el coraje de mirar hacia adentro? ¿De enfrentar el espejo de tu alma y ver quién está ahí? ¿De escuchar los gritos silenciosos de tu inconsciente? Si es así, entonces estás listo para el verdadero despertar. Quiero mucho saber tu opinión. Deja un comentario contando si alguna vez has pasado por algo parecido. Todos quieren sentirse buena persona, gentil, generosa, educada, alguien a quien los demás admiren. Es natural. Desde pequeños aprendemos qué está bien y qué está mal. Y, para ser aceptados, empezamos a ocultar todo aquello que parece feo, inadecuado, agresivo. Enterramos impulsos, pensamientos y deseos bien profundo en la mente. Pero ¿qué pasa con todo eso que fue rechazado? No desaparece, solo baja a las profundidades de tu psique. Va a un lugar que Jung llamó la sombra. La sombra no es el mal en ti, es lo reprimido, lo olvidado, lo ignorado. Es todo aquello que no quieres ver en ti mismo, pero que sigue actuando entre líneas en tu vida. Y aquí está la verdad más difícil de aceptar. Mientras más niegas tu sombra, más te domina. ¿Has notado cómo a veces actúas de una manera que ni siquiera reconoces? ¿Cómo explotas por algo pequeño? ¿Cómo te arrepientes de palabras duras que salieron sin pensar? ¿Cómo sientes envidia, enojo, celos, aunque intentas convencerte de que todo está bien? Esos son los susurros de la sombra. No sirve de nada ponerse una máscara de bondad si por dentro estás lleno de rencor. No sirve venderte como fuerte y confiado si escondes miedo e inseguridad. No sirve intentar agradar a todo el mundo mientras te abandonas a ti mismo. Jung fue claro: o enfrentas tu sombra, o ella se volverá tu destino. Y el destino, en esos casos, suele llegar en forma de crisis. Relaciones destruidas, decisiones equivocadas, cansancio existencial, ataques de pánico, depresión. La sombra, cuando se ignora mucho tiempo, se transforma en autoboicot. Y cuando eso pasa, parece que la vida está siempre en guerra contigo, cuando en realidad es tu alma tratando de despertar. Pero, ¿cómo enfrentar la sombra? Primero, dejando de huir. Enfrentar la sombra no es hacer un detox emocional y fingir que desapareció. Es abrir espacio para mirar con brutal honestidad
Lo que te asusta en ti mismo. ¿Por qué tienes tanto miedo a ser rechazado? ¿Por qué sientes la necesidad de tener siempre la razón? ¿Por qué no puedes decir no? ¿Por qué sientes tanta rabia hacia las personas que brillan más que tú? Esas preguntas son claves. Abren puertas a partes de tu psique que nunca tuviste el valor de visitar. Pero son esas partes las que te liberan. Es necesario entender que tu sombra tiene algo que enseñar. No es un monstruo para eliminar. Es una fuerza bruta que necesita ser integrada. Jung decía que en la sombra está almacenado nuestro potencial no vivido. Sí, leíste bien. La sombra no es solo oscuridad. También contiene todo aquello que pudiste haber sido, pero dejaste de lado para encajar en moldes sociales. Tu creatividad, sofocada. Tu valentía olvidada. Tu sensualidad reprimida. Tu audacia abandonada. ¿Ahora entiendes por qué enfrentar la sombra es tan poderoso? Ahí está tu fuerza original. Por eso Jung no veía la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, como un camino de luz constante. Al contrario, es una inmersión profunda en el inconsciente, donde enfrentas tus monstruos, solo para descubrir que siempre fueron partes tuyas esperando ser acogidas. Pero ojo, enfrentar la sombra no es volverse rehén de ella. Algunas personas, al entrar en contacto con su rabia o deseo reprimido, se entregan por completo. Se vuelven agresivas, manipuladoras, egoístas, justificando todo como «estoy siendo yo mismo». Eso no es integración, es posesión. Integrar la sombra es reconocer la fuerza que tiene y canalizarla de forma constructiva. Es saber que tienes rabia, pero que puedes usarla como energía para poner límites saludables. Es saber que sientes envidia, pero que eso puede mostrarte lo que realmente quieres conquistar. Es entender tus miedos y transformarlos en compasión por ti mismo y por los demás. La sombra, cuando se acoge, se vuelve poder. Cuando se rechaza, se vuelve prisión. Y esto también aplica para las relaciones. Porque lo que no aceptas en ti mismo, lo vas a proyectar en los demás. Culparás a tu pareja, a tu jefe, a tu familia, sin darte cuenta que estás reaccionando a partes tuyas que nunca fueron vistas. ¿Has notado cómo atraes siempre a los mismos tipos de personas? ¿O cómo repites el mismo patrón en tus relaciones? Es la sombra proyectada. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Solo puedes tener verdadera empatía cuando reconoces que dentro de ti también hay tinieblas. Solo puedes perdonar cuando entiendes que también has lastimado. Solo puedes amar de verdad cuando aprendes a amar hasta las partes más desordenadas de ti. Ese es el trabajo de toda una vida. No es rápido, no es bonito, no tiene glamour, pero es real, es profundo y es transformador, porque al final, eso es lo que somos, seres rotos, buscando integridad. Y es en la unión de nuestras partes más nobles con las más oscuras donde encontramos algo cercano a la autenticidad. La sombra es tu espejo, te muestra aquello que no quieres ver, pero que necesitas ver si quieres crecer. Como decía Jung, iluminar la propia oscuridad es la aventura más peligrosa y la más liberadora que alguien puede vivir. Hablamos sobre el enfrentamiento con la sombra, esa parte oculta, reprimida, muchas veces dolorosa. Ahora necesitamos entender qué viene después de ese enfrentamiento, el camino de la individuación. La individuación es el concepto central de la psicología junguiana. Para Jung, no basta con ser un reflejo de la sociedad, ni vivir según las expectativas externas. El verdadero objetivo de la vida es convertirse en la persona para la que fuiste hecho, único, íntegro y completo. Pero ese camino no es sencillo, es largo, tortuoso, lleno de desafíos y sobre todo exige valentía. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de vacío, incluso cuando todo parece normal? Esa angustia silenciosa,
una voz interior que dice que algo está mal, que no estás viviendo tu verdad. Eso es el llamado a la individuación. Es la invitación a salir del piloto automático y mirar hacia adentro, hacia lo que te hace único. Es el movimiento de alejarse de las máscaras, de las identidades prestadas, de las creencias que no te pertenecen, para encontrar tu esencia. Jung veía la individuación como un proceso continuo que dura toda la vida. No existe un punto final donde simplemente te vuelves completo y paras. Es una caminata constante de autoexploración, integración y transformación. ¿Y cómo funciona este viaje? Empieza justo por lo que mencionamos antes: mirar a la sombra, porque no puedes volverte completo sin reconocer tus partes escondidas, pero el proceso va mucho más allá. También involucra el encuentro con el self, el yo verdadero que Jung definió como el centro regulador de la psique, aquel que guía la búsqueda de sentido y unidad. Para encontrar al self, hay que pasar por varias etapas: reconocimiento del ego. El ego es tu identidad consciente, la máscara social que usas para funcionar en el mundo. El ego es importante, pero Jung advertía que no debe confundirse con el yo total. El ego es solo una pequeña parte de tu psique. Encuentro con la sombra, la parte oculta, rechazada, que vimos en la sección anterior. Integración. Del ánima y el animus. Jung creía que dentro de cada hombre existe una parte femenina, ánima, y dentro de cada mujer, una parte masculina, animus. Esta integración es esencial para equilibrar tus cualidades internas y alcanzar una personalidad más completa. Contacto con el self, el centro de la psique, que representa la totalidad y el equilibrio interior. Cada una de estas etapas es un logro. No es un proceso lineal, sino una danza entre lo consciente y lo inconsciente, entre la luz y la sombra. Y durante esa danza, notarás que tus creencias antiguas comienzan a caer. Tus miedos más profundos salen a la luz. Tus deseos verdaderos se revelan. Todo esto puede causar confusión e incluso dolor. Pero así es como ocurre la transformación. No es un milagro instantáneo, sino un trabajo paciente y dedicado. Por eso, la individuación es como un viaje por el desierto del alma. Al principio, todo parece árido y vacío. Puedes incluso pensar en rendirte. Pero cuando resistes, cuando sigues caminando aunque tengas sed y cansancio, comienzas a encontrar pequeños oasis, momentos de claridad, sensaciones de paz interior, experiencias de conexión verdadera. Esos oasis son encuentros con tu self, y es en ese proceso que descubres la profundidad de quién realmente eres. Descubres que no eres solo tu pasado, tus dolores o tus errores. También eres tu capacidad de recomenzar, de crecer, de amar. Individuación no significa volverse perfecto. Significa volverse auténtico. Significa mirarte con compasión, aun con todas tus imperfecciones. Significa aprender a ser tu propio amigo, en lugar de tu peor enemigo. Y eso impacta directamente todas las áreas de tu vida. Cuando estás más entero, tú tienes más claridad sobre tus decisiones, vives relaciones más saludables, encuentras más sentido en tu trabajo, sientes menos necesidad de aprobación externa, aprendes a manejar mejor el sufrimiento, y aunque las dificultades sigan, ya no eres el mismo. Eres alguien que sabe que tiene dentro de sí recursos para enfrentar los retos. Eres alguien que reconoce que la vida está hecha de ciclos, altibajos, y que todo eso es parte del proceso. Pero atención, la individuación no es para los débiles. Es para quienes aceptan el desafío de crecer, incluso cuando duele. Es para quienes están dispuestos a enfrentar el miedo a lo desconocido, la duda y la soledad. Es para quienes quieren liberarse de las cadenas del pasado y de las expectativas externas. Jung decía que el mayor enemigo del autoconocimiento es el miedo. Miedo a mirar hacia adentro. Miedo a encontrar partes que no quieres aceptar. Pero el verdadero sufrimiento viene de la negación.
quedarse atrapado en patrones que no te sirven, fingir que todo está bien y sentirte vacío por dentro. Entonces la elección es tuya. ¿Quieres seguir en la superficie, viviendo para la aprobación de otros? ¿O estás dispuesto a sumergirte profundo, enfrentar tus fantasmas y emerger como alguien nuevo? La individuación es ese viaje. Empieza con el primer paso, el valor de mirarte de verdad. Y cuando das ese paso, abres la puerta a una vida más plena, una vida donde no solo sobrevives, sino que realmente vives. En el camino de la individuación, ya has dado pasos importantes. Reconociste el ego, comenzaste a confrontar la sombra y entendiste que dentro de ti existen aspectos femeninos y masculinos que necesitan integrarse. Pero ahora es momento de profundizar en uno de los aspectos más cruciales de este viaje, la relación entre la sombra y la luz dentro de ti. Muchas veces, cuando pensamos en la luz, la asociamos con algo bueno, puro y perfecto, y en la sombra, algo malo, oscuro e indeseado. Pero, para Jung, luz y sombra son inseparables. No puedes tener una sin la otra. Coexisten dentro de la psique humana como opuestos complementarios, y la verdadera madurez emocional está en aprender a convivir, aceptar e integrar ambos lados. La sombra no es solo aquello que rechazas, escondes o niegas. Es una parte esencial de tu humanidad. Contiene no solo tus miedos y defectos, sino también talentos, deseos y potenciales que aún no has reconocido. Ignorar la sombra no hace que desaparezca. Muy al contrario, crece en las sombras de tu conciencia, influyendo en tus acciones de maneras que ni siquiera percibes. ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo, celos, envidia o resentimiento sin entender de dónde viene? Esas reacciones son manifestaciones de la sombra no integrada. Aceptar la sombra no es una invitación a entregarte al lado oscuro de la vida, sino a comprenderlo y transformarlo. Esa es la alquimia del alma. Convertir el plomo de la sombra en el oro de la conciencia. Pero ¿cómo hacer esto en la práctica? Reconoce tus propios defectos y limitaciones. En lugar de huir o justificar, enfrenta honestamente lo que consideras malo en ti. Puede ser orgullo, inseguridad, ira reprimida, miedo al fracaso o incluso traumas que todavía cargas. Observa tus juicios hacia los demás. Muchas veces, lo que criticas en otros es un reflejo de tu propia sombra. Si sientes enojo o aversión hacia alguien, pregúntate, ¿qué me revela esto de mí mismo? ¿Qué parte mía está siendo tocada por esa persona? Acepta que eres un ser complejo y contradictorio. No existe ningún humano que sea solo luz o solo sombra. Todos tenemos aspectos nobles y oscuros coexistiendo. Aceptar esto es un paso hacia la paz interior. Dialoga con tu sombra. Jung hablaba mucho sobre el poder del diálogo interno. Puedes hacerlo a través de la escritura, la meditación o la terapia. Pregúntale, ¿qué quieres decirme, sombra? ¿Qué puedo aprender de ti? Este proceso no es cómodo. Muchas veces lo que está oculto en la sombra es doloroso de enfrentar. Puede ser la ira que reprimiste desde la infancia, la culpa que cargas por errores pasados o incluso deseos que juzgas inaceptables. Pero el secreto está en no huir de ese dolor. Es la puerta al crecimiento. Cuanto más huyas de la sombra, más controlará tu vida en las sombras. Cuanto más la enfrentes, más poder ganarás sobre ti mismo. Es como aprender a caminar en la oscuridad. Al principio tropiezas, sientes miedo, quieres rendirte, pero poco a poco tus ojos se acostumbran, percibes detalles invisibles antes y encuentras un camino más seguro. Integrar la sombra es justo eso, permitir que el lado oculto de ti salga a la luz, sea conocido y aceptado. Y cuando eso ocurre, se produce una transformación profunda. Dejas de ser un personaje atrapado en roles limitantes y te conviertes en un protagonista consciente de tu propia historia. A partir de ese momento,
Tus decisiones se hacen con más libertad y autenticidad. Te liberas de las cadenas del pasado y de las máscaras sociales. Y más aún, desarrollas mayor empatía por los demás porque entiendes que todos cargamos con nuestra propia sombra. Esta mirada comprensiva transforma tus relaciones. Aprendes a perdonar a ti mismo y a los demás. Porque cuando conoces tus propias sombras, es más fácil aceptar las sombras de los otros. Y así, la luz de la conciencia comienza a brillar más fuerte dentro de ti. Sin embargo, es importante recordar que la sombra nunca desaparece por completo. Seguirá siendo parte de ti, pero ahora estará integrada, no reprimida. Será una fuente de energía, creatividad y autoconocimiento. Jung decía que la sombra, cuando está integrada, puede convertirse en una fuerza vital y creativa. Puede inspirar tu arte, tu trabajo, tus relaciones. Esa integración es un acto de coraje y amor propio. No se trata de negar el dolor, sino de abrazarlo y trascenderlo. Y es en ese proceso donde comienzas a conocerte realmente. ¿Te has dado cuenta de que el mayor desafío en la vida no es evitar las dificultades, sino aceptarlas y crecer con ellas? Jung nos recuerda que aceptar la sombra es aceptar que somos humanos, con luz y oscuridad, fuerza y fragilidad. Esa es la clave para una vida más auténtica, profunda y plena. La sombra no es tu enemiga. Es un aspecto de ti que necesita ser acogido para que pueda ser íntegro. Ya has recorrido un largo camino. Enfrentaste el ego, descubriste y acogiste la sombra. Reconociste la presencia de las energías masculinas y femeninas dentro de ti, y aprendiste a integrar esos opuestos. Ahora, ha llegado el momento de entender cuál es el verdadero objetivo de esta transformación: el self. En la psicología analítica de Jung, el self no es solo otro concepto más. Es el núcleo, el punto central alrededor del cual gira toda tu psique. Mientras que el ego representa tu conciencia, el self representa la totalidad de tu psique, el consciente y el inconsciente en perfecta integración. Podemos pensar en el self como una brújula interna, la fuerza que dirige tu crecimiento, el llamado a ser completo. No es algo que creas o conquistes de forma lineal, sino algo que descubres y revelas a cada paso del camino interior. El self es como una semilla que ha estado dentro de ti desde el principio, esperando para germinar y florecer. Es la expresión de tu verdadera esencia, más allá de las máscaras, defensas y falsas identidades que has acumulado a lo largo de la vida. Para Jung, la individuación es ese proceso continuo de llegar a ser quien realmente eres, con toda tu complejidad y autenticidad. Cuando el self está en equilibrio con el ego, la sombra, el ánima y el animus, alcanzas un estado de plenitud psicológica. Este estado trae consigo una sensación profunda de paz, seguridad y conexión contigo mismo y con el mundo a tu alrededor. Es como encontrar la casa a la que siempre has pertenecido, pero que aún no conocías. Pero el camino hacia el self no es una línea recta. Está lleno de desafíos, dudas y momentos de crisis. Por eso Jung decía que la jornada de la individuación puede ser dolorosa, porque exige que dejes atrás viejos patrones, creencias limitantes y relaciones que ya no sirven a tu crecimiento. Pero ese dolor es también una oportunidad de renacimiento. Cuando rompes con lo viejo, abres espacio para lo nuevo, y el self surge justo en ese espacio, como un centro vivo y palpitante que renueva tu existencia. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo sé que me estoy acercando al self? ¿Cómo reconocerlo en mi vida? Jung decía que el self se manifiesta de formas sutiles, pero poderosas. Puede aparecer en tus sueños como un símbolo, un guía, una figura de luz.
puede manifestarse en la sensación de profunda realización al hacer algo que realmente importa para ti, o también en la experiencia de conexión con algo más grande que trasciende tu ego. Muchas tradiciones espirituales, sin conocer los términos de Jung, hablan de esta experiencia como iluminación, despertar o realización. En psicología, es la integración de todos los aspectos de tu psique en un todo coherente. Para avanzar hacia el self, puedes cultivar prácticas como la meditación, la reflexión profunda, la escritura terapéutica y la búsqueda del autoconocimiento a través del arte, la terapia o el contacto con la naturaleza. Estas prácticas ayudan a silenciar el ruido, externo e interno, para que puedas escuchar la voz sutil de tu centro. Además, Jung enfatizaba la importancia de los arquetipos, imágenes universales que residen en el inconsciente colectivo y que influyen profundamente en nuestra vida psíquica. El self también es un arquetipo, el arquetipo de la totalidad, y al reconocer e integrar los arquetipos que surgen en tu vida, avanzas hacia tu propio self. Pero cuidado, el camino hacia el self no es una carrera ni una competencia. Es un proceso de respeto a tu tiempo, tus necesidades y tus límites. Cada persona tiene su propio ritmo y su historia. Comparar tu camino con el de otra persona es una trampa que puede generar frustración y desánimo. Lo más importante es estar presente para ti mismo, con honestidad y coraje. Recuerda, el self no es una meta externa que se alcanza, sino una experiencia interna que se revela. Cuando te acercas al self, sientes una unidad profunda, una armonía entre tus diferentes partes. Esa integración trae un sentido renovado, de propósito y significado para la vida. Es como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Por eso, el camino hacia el self es también el camino hacia la libertad. Libertad para ser quien realmente eres, sin máscaras ni ataduras. Libertad para vivir con autenticidad, amor y sabiduría. Y es esa libertad la que hace que la jornada de la individuación sea tan transformadora. Al final, Jung nos invita a una aventura interior, una aventura que no termina, porque el self es un proceso vivo y dinámico. Se está revelando siempre en nuevos niveles, en nuevas formas. Cada día, cada experiencia, cada desafío es una oportunidad para profundizar esa conexión. Y al hacerlo, no solo te transformas a ti mismo, sino que también influyes en el mundo a tu alrededor, porque un individuo integrado y consciente es una fuerza poderosa de sanación y transformación social. Así que, si hoy sientes que la vida es un misterio, un reto o incluso una lucha, sabe que eso es parte del camino, y que dentro de ti existe un centro que puede acoger todo eso, el self, que está esperando ser descubierto y vivido en toda su plenitud. Esa es la promesa y la belleza de la psicología de Jung, la posibilidad de ser íntegro, auténtico y verdadero. En el camino de la individuación, te conviertes no solo en un ser humano común, sino en un ser humano realizado, y esa realización es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Ahora que entendiste qué es el self y cómo puede transformar tu vida, es momento de poner ese conocimiento en práctica. Recuerda, el camino de la individuación no es fácil, pero es la ruta para encontrar tu verdadera esencia y vivir con más autenticidad y libertad. Si este video te aportó valor, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a crecer aún más. Comparte en los comentarios qué insight te impactó más o cuéntanos cómo has estado buscando tu propio self. Tu experiencia puede inspirar a otras personas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos los misterios de la mente humana.